Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta charla donde pretendo hacer un compendio de lo que realmente en la literatura se ha escrito y algo la depuración de puntos importantes y relevantes y críticos en los cuales han surgido muchas dudas sobre el coronavirus, y a través de estos 40 minutos espero transmitirles. Esos son los puntos que vamos a tratar el día de hoy, arrancando desde la definición, hablando de historia de microbiología, diagnóstico, pronóstico, manejo, cómo está el ortopedista y las recomendaciones y algunas conclusiones importantes. Quiero darles estas 6 definiciones que me parecen relevantes porque hay una confusión entre lo que es el SARS y el COVID. Nos referimos a SARS-CoV-2, hablamos del virus, que es el generador de la patología actual. Cuando nos referimos a COVID, hablamos propiamente de la enfermedad por coronavirus. El MERS y el SARS son referentes a los virus hermanos. El MERS 2012, aquel que generó el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y el SARS, que es el hermano principal, el CoV-1, que fue identificado como el coronavirus, que generó el brote del síndrome respiratorio agudo grave por allá en el año 2002. Definición de las guías colombianas de IRA como una infección respiratoria aguda que puede ir desde lo leve hasta lo grave, es decir, desde un resfriado hasta una neumonía, y la grave se va a llamar IRAC, terminada en G, aquellas infecciones respiratorias que son admitidas a un hospital. Tanta confusión se ha generado con los términos que la población colombiana ha hecho un rastreo en su desespero por escuchar tanta confusión y en el desespero del miedo que se ha generado. Esta gráfica la sacó el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud y me pareció muy importante cómo nuestra población colombiana no científica se ha acercado en búsquedas a través de Google de cuáles podrían ser los remedios que podría utilizar para parar este tipo de infección. Y vemos que las búsquedas se han disparado en los últimos días y los términos que más asociado al coronavirus son aquellos remedios caseros. Entonces vemos como lo más buscado es coronavirus más bicarbonato, coronavirus más jengibre, seguido de coronavirus más ajo. Todas aquellos términos que en la desesperación y en el miedo los colombianos están buscando intentar algún remedio por la confusión. Nos vamos a ubicar en Asia. Aquí tenemos la región de China y en el área central tenemos la protagonista de nuestra historia, que es la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei. Wuhan es una ciudad de más o menos 11 millones de habitantes y es una de las ciudades del centro tal vez más importantes de toda la República de China. El inicio precisamente es acá, en los días a mediados de diciembre, en este mercado que es el mercado húmedo de la ciudad de Wuhan, un mercado donde se venden pues animales no solamente del área del mar, sino animales silvestres y aves, unos vivos y otros fallecidos. Se llama mercado húmedo porque cuando lo lavan la gente queda con los pies totalmente inundados y por eso pues se le ha atribuido el nombre. Es un mercado muy relevante en China y es enorme, tiene más o menos 50.000 metros cuadrados y es equivalente, por ejemplo, a la central mayorista para nosotros acá en la región. La cronología de esta patología se remite entonces, como les dije, a mediados de diciembre, donde se identificó un caso de neumonía cuya etiología no se conocía, pero para el 31 de diciembre se conocieron 27 casos de neumonía, todos aquellos relacionados con el mercado húmedo, y creó pues una alerta en la CDC de la China. Al otro día, pues los trabajadores de la salud de la China cerraron el mercado de mariscos y solamente una semana después de identificar esos 27 casos, ya habían identificado el patógeno como un coronavirus. El 12 de ese mismo mes, de este año de enero, China identificó el genoma y le presenta a la humanidad lo que es el genoma del nuevo coronavirus. Un día después se identificó el primer caso fuera de China, que fue en Tailandia. Se creía hasta ese entonces que la transmisión era completamente de animales a humanos, pero este 20 de enero de este año se conoció que la transmisión era posible de humano a humano. Luego, el 30 de enero, la OMS considera que se trata de una emergencia internacional, así como había hablado en este tipo reciente de la influenza y había hablado, por ejemplo, del Zika o de la poliomielitis. Nuestro primer caso a Colombia llegó el 6 de marzo del año 2020 y ya para el 11 de marzo
de este año, la OMS consideró que se trataba esta patología de una pandemia. De los coronavirus tenemos que saber que no es un virus desconocido para la humanidad. Tenemos que saber simplemente que es un virus RNA de cadena positiva. Es uno de los virus más pesados que se conoce en la humanidad. Infecta normalmente a mamíferos y a aves. Es un patógeno común respiratorio asociado a la humanidad y tiene gran variedad de géneros, dentro de los cuales los más importantes son el alfa y el beta. Los coronavirus tenemos que saber que explican más o menos el 20 al 30% de las gripas de las que sufre la humanidad. Es decir, cualquiera de nosotros muy probablemente ha tenido una infección por coronavirus. Pero de las enfermedades más graves de estos coronavirus, que no solamente se limitan a gripas, está el SARS 2002, el MERS 2012 y el nuevo coronavirus del año 2019. De la estructura hay cosas que les quiero relevar muy importante. Su estructura es alrededor en forma de espica o de corona solar, por eso el nombre de coronavirus, y esa corona está determinada por la glicoproteína spike o proteína S, que es aquella que va a permitir la unión al receptor ACE dentro del tracto respiratorio. Es un virus RNA positivo envuelto en fosfoproteínas en su nucleocápside, y algunos coronavirus tienen esta proteína que se llama hemaglutinina. Pero es muy importante que este virus, coronavirus 2019, hizo una mutación y esta proteína se dice que la fusionó con la proteína Spike, y eso le genera más virulencia porque entre menos proteínas, más posibilidades de reproductibilidad a mayor velocidad. La patogénesis está determinada entonces por esos receptores AC2 que no solamente están en el tracto respiratorio, sino que están en el tracto digestivo, a nivel renal y a nivel cardiovascular. Aquí vemos cómo la unión se da desde las proteínas Spike con los receptores ACE en un tracto respiratorio. El virus, como todos los virus, dependen de toda la maquinaria de la célula humana para finalmente salir, tomar su membrana y salir al tracto circulatorio. Es muy importante entonces relevar que no solamente los receptores son en el tracto respiratorio, sino en los otros anteriores que les dije, y eso va a explicar por qué los pacientes se pueden afectar no solamente respiratoriamente, sino cardiovascularmente, a nivel renal y a nivel digestivo. ¿Cómo llega al humano? Pues se cree que los protagonistas principales son los murciélagos, quienes son los portadores, pero el virus tiene portadores intermedios que en su mayoría son mamíferos. Se dice que estos portadores intermedios son los que les permite al virus generar unas mutaciones que favorezca su virulencia. Luego de infectar a un humano, se da la transmisión de humano a humano, como se dio con el MERS a través de los camellos y como se dio con el SARS en el año 2002. Es muy importante hablar de la contagiosidad y ahí la relevancia del aislamiento. Para hablar de contagiosidad debemos entender lo que es el ritmo reproductivo básico, o R0 o R sub 0. En la serie de China se conoció que el ritmo reproductivo básico alcanzó 2.5, pero en el peor de los casos puede llegar hasta 3.5, lo cual quiere decir que una persona infectada por coronavirus 2019 tiene la capacidad de infectar a 2.5 personas más. Si lo comparamos con la influenza estacionaria tiene la capacidad de una persona contagiar a 1.3 personas más, y el ébola 1 a 2 personas más. En el crucero que estuvo en cuarentena, el Diamond Princess, se conoció que por la cercanía que tuvieron, alcanzaron un R0 de más o menos 15, es decir, una sola persona lograba infectar a 15 personas. Este término es muy importante porque se dice que cuando el R0 es menor a 1, la pandemia se está acabando; cuando es igual a 1, la pandemia sube un ritmo constante; o cuando es mayor a 1, la pandemia está creciendo a un ritmo exponencial. La transmisión se da por medio de gotas, que es, digamos, el medio más efectivo y por el cual se van a contagiar más personas. También se da por contacto directo, por aerosoles, y oroфекal es uno de los métodos o de los medios, que se está estudiando. Quiero explicarles esta gráfica y cómo la transmisión se puede impactar a través del distanciamiento social.
En la gráfica vemos en el color rojo los pacientes infectados, en el moradito los pacientes no infectados y en el amarillo aquellos pacientes que se recuperan. Y vemos a través del tiempo como los pacientes cuando tienen distanciamiento social prudente según las recomendaciones, los pacientes no infectados aumentan, los pacientes infectados bajan ostensiblemente, al igual que los pacientes recuperados. La transmisión por aerosoles ha sido controvertida, realmente no se conoce un estudio que lo demuestre, sin embargo, las pautas están recomendando precaución a través de la transmisión aérea y por eso la recomendación de los sitios que generen transmisión por aerosoles, utilizar máscaras de alta eficiencia, como en nuestro medio la N95. Los sitios ideales en los cuales deberíamos hospitalizar a esos pacientes, hospitalizarlos, serían las salas de presión negativa, pero la OMS dice que estas salas son una minoría muy importante que no dan abasto para hospitalizar a todos nuestros pacientes. El contacto se da a través de cuando alguien emite tos o estornudos, las gotas se depositan en su habitación y la persona toca algún sitio de la habitación, se lleva a sus manos alguna de sus mucosas y ese paciente ha sido infectado. Este estudio de Medscape es muy relevante porque da a conocer la supervivencia en la superficie de cuánto puede permanecer el virus. Desde 5 días en el plástico, 2 a 8 horas en el aluminio, muy importante, los guantes quirúrgicos 8 horas y hasta 4 días en la madera. Es importante saber qué es un contacto de riesgo y la CDC define un contacto de riesgo de dos maneras. Estar a menos de 2 metros de distancia por un tiempo prolongado, que más o menos lo catalogan de 15 minutos, o tener un contacto directo de secreciones con una persona infectada de un caso de COVID-2019. Es muy relevante nosotros como trabajadores de la salud que este contacto de riesgo está estratificado en 3 riesgos: riesgo alto, moderado y bajo. Riesgo alto se define aquel contacto en que la persona, el paciente, no tiene protección y el médico tampoco la tiene. El riesgo moderado se define en el que el paciente tiene su protección adecuada, pero el médico no la tiene. Por ejemplo, si al paciente lo están intubando o le están haciendo reanimación cardiovascular y el médico que está al lado solamente dispone de una máscara quirúrgica y no de N95. ¿Eso para qué nos sirve? Ese personal de salud debe ser llevado a un control activo, se debe retirar de sus labores de al menos 14 días. Inmediatamente cuando presente síntomas debe ser realizado una PCR. Pero si el contacto de riesgo es bajo, definido como aquel en que se tomaron todas las precauciones, ese personal no va a ser retirado de su trabajo y se va a ser llevado a un autocontrol que se llama supervisado, en el cual los mismos compañeros van a estar atentos a cualquier síntoma que pueda presentar su compañero de salud, e inclusive algunos recomiendan tomar 2 veces la temperatura al día por 14 días después del contacto. Bueno, pero ¿cómo estamos en Colombia? En Colombia, hasta el informe del día de ayer, teníamos 798 contagios, de los cuales las muertes hasta la tarde, lo último que conocí eran 14 muertes. Pero muy importante es que de estos 798, más de una tercera parte eran contagios en la comunidad, es decir, no eran casos importados, lo cual toma relevancia aún que inclusive no tenemos que tener un nexo epidemiológico, como lo vamos a ver más adelante, para hablar de un paciente sospecha con coronavirus. Esta circular me pareció muy relevante porque nos hace entender cuál es la magnitud de este evento al que nos estamos enfrentando. Ellos, a través de las estadísticas y más o menos de los promedios que sacaron de la corte de 44,000 pacientes de Wuhan, encontraron que en el peor de los casos, los colombianos en el país vamos a tener más o menos 3.989.000 casos de personas infectadas. Y de esos pacientes, el 4.7% van a ser pacientes críticos, es decir, 187.000 pacientes, si no tomamos las medidas correctas, van a ser infectados y van a ser llevados a una unidad crítica, una unidad de cuidados intensivos. Pero ¿cuál es la importancia de eso? Pues la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo pues hizo un llamado, pues realmente esos más de 180.000 pacientes no van a tener camas en sitios de UCI. Ellos hablan de un reporte en marzo de 5.346 camas en total en UCI en Colombia, de los cuales el 80% son camas que mantienen ocupadas. De esas,
De esas totales 5.300, menos del 10% tienen infraestructura de bioseguridad, es decir, para hacer aislamientos, y menos del 2% cuentan con presión negativa, que sería el mundo ideal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues el diagnóstico parte de una probabilidad pretest a través de la clínica. Digamos que se ha creado una tríada de mayor sensibilidad y relevante. Lo primero es la fiebre, con una sensibilidad que supera el 90%. Esto cuando el paciente está hospitalizado, pero es muy importante tener en cuenta que hasta la mitad de los pacientes que se acercan a un servicio de urgencias pueden no tener fiebre, pero la van a desarrollar en el transcurso de su enfermedad. La tos se ha descrito como una tos seca con una sensibilidad aproximada del 80%, y la fatiga le sigue en sensibilidad como hallazgo clínico sintomático. Algunos refieren, digamos, alguna similitud entre fatiga y mialgias. Síntomas gastrointestinales lo pueden presentar hasta el 10% de los pacientes. Primero hacen síntomas gastrointestinales como dolor abdominal o diarrea, y luego presentan síntomas respiratorios, eso por los receptores que presentan a nivel del tracto digestivo por los AC2. Es muy importante, sobre todo con nuestros pacientes mayores, que estos van a presentar algo que llaman hipoxemia silenciosa, y es que se ha visto que cuando esos pacientes llegaban al servicio de urgencias no presentaban disnea, decían sentirse bien, pero cuando le tomaban gases arteriales o saturación arterial presentaban hipoxemia. Por eso se le daba el nombre entonces de hipoxemia silenciosa. Y el examen físico realmente no es para nada específico respecto a otros virus o a otras patologías respiratorias. En cuanto a las imágenes, pues esta no es una charla de radiología, pero les quiero dar dos mensajes importantes. Que cuando ustedes piensen en coronavirus, ya sea una tomografía o una radiología, piensen que el hallazgo más sensible van a ser opacidades en vidrio esmerilado, que característicamente van a ser periféricas, y de los lóbulos basales. Van a ser en la mayoría de los casos bilaterales, esto con una sensibilidad mayor al 90%. Y son hallazgos que se van a ver tanto en la radiografía como en la tomografía. Entonces, vidrio esmerilado periférico basal es el hallazgo más sensible en lóbulos inferiores. Hallazgos menos probables que nos van a decir un poco menos en pensar en otra patología: el engrosamiento pleural, el derrame pleural y las linfoadenopatías. En cuanto a los paraclínicos, pues hay determinado en las series de cortes cuáles serían los paraclínicos que nos van a ser más relevantes, pues nos van a decir que el paciente está más o menos enfermo. Estas dos cortes de pacientes, una de JAMA y la otra de Lancet, en los cuales seguían a los pacientes y veían cuáles pacientes más enfermos tenían mejores hallazgos dentro del paraclínico, nos decían que los pacientes linfopénicos, es decir, con linfocitos totales menos de 800, con una LDH mayor de 350, con un dímero D mayor de 1000, con una ferritina más de 300, una troponina positiva y una ALT elevada. Estos pacientes tienen peor pronóstico. Por eso es muy importante que cuando nos enfrentemos a un paciente y veamos la batería de exámenes que se le piden normalmente, tengamos relevancia en estos exámenes, pues son factores de mal pronóstico. En cuanto a las pruebas diagnósticas, la PCR o las pruebas diagnósticas genómicas, digamos que hasta ahora es el gold estándar recomendado por la CDC. Se recomienda una recolección de la muestra nasofaríngea, o digamos hay otros sitios que están recomendados, que son las pruebas nasales, el esputo o el lavado broncoalveolar. Digamos que el lavado es el que tiene mayor sensibilidad, con una sensibilidad del 93%, pero no está recomendado de rutina, sino cuando hay sospecha otras patologías. La sensibilidad nasal oscila entre el 63 y el 70%, es decir, no es la prueba más sensible, y por eso se dice que ante una prueba negativa con una persistencia de la sospecha clínica es indicativo repetir la prueba. El mapa de laboratorios inicialmente en Colombia estaba centralizado en Bogotá, pero para el día de hoy tenemos entre 4 y 5, porque la Universidad Nacional aquí de Medellín va a abrir la posibilidad de hacer laboratorios, y se estima que entre la Universidad de Antioquia y la Nacional se podrían hacer entre 3.000 pruebas más o menos diarias, es el estimado que se espera. La progresión de la enfermedad a través de los días va de un estadio inicial como un resfriado común, pasando luego por la hipoxemia, y luego, donde la viremia baja, desde la hipoxemia va a empezar la respuesta inflamatoria, que es la responsable de la mortalidad. Es más del 90% de los casos cuando el paciente desarrolla un SDRA. La incubación más o menos oscila
en promedio entre 4 y 5 días, pero el rango puede ir hasta 14 días para que el paciente pueda empezar a desarrollar los síntomas. Los pacientes son más transmisores efectivos de sus virus en los primeros días en que empiezan a desarrollar los síntomas, y se dice que en promedio al 10º día la mayoría de los pacientes que son graves van a estar en la UCI. El pronóstico va a depender no solamente de la edad, como se ha conocido en los reportes de las cortes clásicas que hemos conocido estos días, sino de sus patologías o de sus comorbilidades. Esta corte de 44.000 casos en Wuhan nos enseñó que la mortalidad de los pacientes llegaba al 10.5% cuando tenían patología cardiovascular, además asociado a su diabetes, neumopatía crónica o hipertensión arterial. Una de las teorías es que estos pacientes con neumopatía, con diabetes o con enfermedad cardiovascular tienen la posibilidad de tener sobreexpresión de receptores y por tanto permitir más entrada del virus a sus células. La mortalidad que se ha conocido clásicamente en los libros o en la literatura de revisión oscila más o menos el 2.55%. Es una mortalidad que es 4 a 5 veces más alta que la influenza estacionaria que nos compete a todos desde hace muchos años, que oscila la mortalidad de la influenza en 0.5%. La mortalidad del coronavirus es 4 veces más. Sin embargo, la Universidad de Johns Hopkins nos ha mostrado que la mortalidad actual ha subido por los países europeos, Italia, España, hasta el 4.8%, conociéndose mortalidad inclusive en población más joven. Entonces, si nos enfrentamos a un caso sospechoso de SARS-CoV-2, tenemos que saber si el paciente es sintomático o asintomático. Si el paciente es sintomático, va a ser un seguimiento ambulatorio. Perdón, si el paciente es asintomático, va a seguir un seguimiento ambulatorio. Si el paciente es sintomático, se le va a realizar una PCR. Si la PCR es positiva, pues es un caso confirmado. Si la PCR es negativa, pero la sospecha es alta de que el paciente se trate de un COVID-2019, a las 72 horas le deberíamos repetir esa PCR, y si es positiva, nos confirma el diagnóstico, y si es negativa, nos descarta el diagnóstico. Dentro de las complicaciones, tenemos complicaciones que pasan por la neumonía y por el SRA, que explica la mortalidad en un 90%. La sepsis, porque vimos que más o menos después de la semana y entre el 10º día va a bajar la viremia, pero va a empezar la respuesta inflamatoria, que realmente es lo que va a llevar a una sepsis al paciente. La lesión renal aguda por los receptores ACE que hay en el riñón, y la disfunción cardíaca por los receptores ACE que hay en el corazón, y vemos que un paciente con coronavirus y troponinas positivas realmente tiene en la curva de Kaplan-Meier que se ha representado una menor supervivencia, es decir, una mayor mortalidad. Dentro del manejo debemos entender que no existe una terapia antiviral específica a pesar de todos los estudios adelantados, observacionales, eso sí, que se ha llevado hasta el día de hoy. El tratamiento básicamente se basa en un tratamiento de soporte pulmonar, porque, como les dije, más del 90% de esos pacientes va a fallecer por un SDRA. Y aquí les quiero hacer un llamado de atención. Cuando nos vamos a enfrentar a un paciente en la reanimación con coronavirus, es muy importante tener precaución con los líquidos, porque el balance positivo de los líquidos es un marcador de mortalidad independiente en SDRA. Las morbilidades asociadas es muy importante, pues porque van a marcar cada una de esas patologías, deben ser tratadas, es decir, su neumopatía, tu enfermedad cardiovascular, su diabetes, pues porque eso va a marcar mortalidad, y eso implica entonces un manejo de su morbilidad. Las infecciones concomitantes, pues esos pacientes frecuentemente se pueden infectar por bacterias, hacer neumonías bacterianas, o otro tipo de neumonías virales como la influenza, hasta en un 5%. Y como les dije, existen unos medicamentos en estudio, de los cuales solo les quiero hacer uno de relevancia, que es una de las dudas que más se ha generado, y son los antimaláricos, y cómo los antimaláricos pueden generar impacto en este virus. Pues aquí, cuando el virus hace endocitosis y entra a la célula, necesita que cuando haya la endocitosis, este pH sea un pH ácido. Lo que hace la cloroquina o lo que hace la hidroxicloroquina es aumentar este pH y favorecer que el virus pueda ser transmitido desde la endocitosis al núcleo y hacer todo su ciclo reproductivo. Existe también el remdesivir, el lopinavir, que es el Kaletra, y la terapia a través de los anticuerpos, pero realmente la evidencia hasta ahora
no respalda mucho estos medicamentos. Si ustedes tienen un posible COVID en su consulta, cuando ustedes se enfrenten, ustedes tienen que pensar qué van a hacer. Lo primero es que se van a enfrentar a un paciente, ustedes con todo el equipo de protección, de lo cual vamos a hablar algo enseguida, y preguntarle por la historia de viajes, la convivencia con pacientes con sospecha de SARS-CoV-2 y el oficio del paciente, si es un oficio de alto riesgo para contraer la infección. Van a solicitar inicialmente 2 paraclínicos, una PCR para ese paciente y una imagen que va a ser siempre inicialmente una radiografía portátil. Es muy importante que el estudio imaginológico del COVID-2019 va a ser a través de una radiografía portátil y no llevar al paciente a radiología y menos solicitar inicialmente una tomografía que tiene sus indicaciones específicas. Y el tratamiento va a ser iniciado como un tratamiento de soporte. En cuanto a los pacientes asintomáticos, estos toman mucha relevancia para la transmisibilidad, pues los pacientes asintomáticos tienen la capacidad no solamente de transmitir el virus, sino de tener síntomas, de tener hallazgos de laboratorio y hallazgos imaginológicos. Se ha visto que hasta un 20 a un 30% de los pacientes que son asintomáticos pueden tener hallazgos positivos en la tomografía. Cuando hubo la cuarentena en el crucero, el Diamond Princess, que era un crucero que tenía más o menos 3.700 pasajeros, de los cuales más o menos 700 salió positivo para el coronavirus, aproximadamente el 30%, es decir, 3 de cada 10 de esos pacientes no tenían síntomas y salieron positivos. Es decir, tenían la capacidad ya de transmitir el virus. En Colombia se han creado 5 criterios para los cuales sospechar esta patología. El caso 1 es el paciente con un IRAC, es decir, una infección respiratoria aguda grave, que ya la definimos, pero además tiene una historia de viaje en uno de los países de los cuales clásicamente conocemos circulación del nuevo coronavirus en los 14 días previos. Que sea un trabajador de la salud y que haya tenido contacto con un caso confirmado o que haya tenido un contacto estrecho con un COVID-2019 en los 14 días previos. Ese es el caso 1. El caso 2 es el paciente que tiene los síntomas clásicos, es decir, fiebre, tos y fatiga, y además tiene los 3 anteriores, una historia de viajes, que sea trabajador de la salud y tuvo contacto, o aquel contacto estrecho que no sea trabajador de la salud, pero que haya tenido un contacto estrecho con un paciente COVID-2019 en los últimos 14 días. El caso 3, digamos que es el caso más sensible, donde van a entrar mucho más personas, porque todo paciente con un IRAC, es decir, con una infección respiratoria aguda grave, es decir, aquella infección respiratoria aguda que requiera tratamiento hospitalario, debe ser estudiado para un coronavirus 2019 y se debe priorizar el diagnóstico y la atención en sus comorbilidades, si es diabético, si tiene neumopatía, si es inmunosuprimido o si tiene cardiopatía. Pues como vimos, esos pacientes tienen peor pronóstico de mortalidad. El caso 4 es aquella muerte probable que se sospecha que haya sido secundaria a una infección respiratoria de etiología desconocida, pero que se sospeche que sea por coronavirus. Y el caso 5 es el paciente asintomático que haya tenido un contacto estrecho con COVID-2019. Cuando se habla que un paciente tuvo resolución de su cuadro, es decir, que un paciente puede ser retirado de su aislamiento, se basa en 2 cosas, una en basado en pruebas y otro en basado en clínica. Si es basado en pruebas, ya que el paciente que ya no tenga síntomas y que tenga 2 PCRs negativas, separadas ambas por 24 horas. La estrategia no basada en pruebas es aquella resolución en la que el paciente lleva por lo menos 3 días sin síntomas y el tercer día empezó cuando llevaba 7 días de los síntomas. Me explico. Si un paciente lleva 7 días con síntomas, el día 8 y el día 9 y el día 10, si ya no tuvo síntomas, se dice que ese paciente, por una estrategia clínica, se considera una enfermedad resuelta. Este es el algoritmo que nos propone la Sociedad Colombiana de Infectología para hacer el enfoque de a dónde debemos dirigir a estos pacientes, de acuerdo a sus síntomas. Si son síntomas leves, moderados o graves. Si son síntomas leves y el paciente no tiene factores de riesgo, es decir, no tiene neumopatía, no es inmunosuprimido, no tiene cardiopatía, ese paciente le podríamos dar salida y hacer manejo en la casa. Si el paciente tiene síntomas leves, pero tiene factores de riesgo,
como las enfermedades reportadas o las comorbilidades descritas previamente, le debemos pedir LH, hemograma, radiografía de tórax. Si algo de esto es anormal, perdón, si no es nada anormal, le podemos dar salida. Si alguna de esas es anormal, ese paciente se debe quedar hospitalizado y pedirle toda la batería de exámenes, al igual que si un paciente con sospecha de COVID-19 tiene síntomas clásicos y tiene alteración en alguno de sus síntomas, de sus signos vitales, perdón. De entrada, ese paciente va a quedar hospitalizado. Pero si además tiene ese paciente síntomas y tiene hipotensión o falla ventilatoria, de entrada ese paciente va a ser dirigido a la UCI, se le van a pedir esos paraclínicos que ven en sus pantallas, además de una PCR que se considera que va a ser anidada a otras PCRs de otros microorganismos, pues se debe descartar que además del COVID tenga algunas neumonías por influenza o por otros microorganismos que pueda empeorar su diagnóstico. Les voy a mencionar algunas de las recomendaciones que las sociedades de ortopedia nos han regalado, unos tips para tener en cuenta como especialistas en el área quirúrgica a la hora de enfrentarnos a sus pacientes. Ellos hacen relevancia en la atención en el paciente en urgencias, en la protección del trabajador y conservar los trabajadores de la salud. Es decir, si hay posibilidad de aislarlos para conservar su salud, se debería hacer. Toma relevancia la atención en esta época a los pacientes con trauma de tumores, según nos lo recomiendan. Los casos quirúrgicos no lo dividen en un tiempo por horas. Si el caso quirúrgico va a permitir que el paciente dure menos de 23 horas, como por ejemplo una artroscopia de hombro, de rodilla o de tobillo, ese paciente se debería hacer. Pero si dura más de 23 horas, como artroplasia de cadera, deformidad de columna o cirugías electivas pediátricas, se debería posponer. Inicialmente o idealmente se debería hacer una cita quirúrgica para ese mismo día de la intervención. Recomiendan hacer programas de residencias para entrenamiento por medio online. La telemedicina utilizarla no solamente para citas, sino para la rehabilitación. Ellos hablan que en la medida de lo posible se debería cortar el tiempo quirúrgico y bajar el personal intraquirúrgico. Había mucha confusión inicialmente sobre cuál mascarilla usar, si la mascarilla quirúrgica o la mascarilla N95. Pues el CDC nos recomienda que la mascarilla N95 la deberíamos utilizar en aquellos procedimientos que van a generar aerosoles. En sus pantallas van a ver la lista de todos los procedimientos que son que favorecen la producción de aerosoles y en los cuales deberíamos utilizar la máscara N95. Ya les voy a mostrar cuál es la recomendación colombiana. En sus pantallas les quiero ilustrar cuál es el protocolo que van a encontrar ustedes cuando van a ver un paciente con COVID-19 y lleguen al hospital San Vicente y afuera va a estar pegada esa imagen. Lo primero que les recomienda es cómo vestirse. Entonces les dice que lo primero que van a hacer es ponerse una mascarilla N95, luego se van a poner el gorro, luego la bata manga larga y se van a poner 2 pares de guantes. Van a entrar a la habitación. En la habitación van a ver colgada la careta. Esa careta la deben limpiar antes de ponérsela y encima de la mesa va a haber una mesa con lo cual van a limpiar la careta con unos paños. Si el procedimiento o la revisión implica salpicaduras, se debe poner el delantal que tienen en las habitaciones de aquí del hospital. Se van a retirar los guantes externos y se van a poner otros guantes. En ese momento entonces tenemos nuevamente 2 guantes. Cuando ya terminemos de revisar el paciente, nos vamos a quitar inicialmente el delantal, nos vamos a retirar los guantes externos, la careta no la vamos a retirar sin limpiarla, sino que la vamos a colgar, pues el próximo personal la va a limpiar, nos vamos a retirar el gorro, luego la bata, finalmente retiramos los guantes y salimos de la habitación. Por fuera de la habitación nos lavamos las manos y nos quitamos la máscara N95. Este estudio me pareció muy importante, esos estudios de Journal del Hospital de Infecciones, pues les quiero tomar relevancia de cómo se han utilizado diferentes sustancias y el potencial de inactivación del virus. Y vemos, por ejemplo, que la clorhexidina tiene un logaritmo de reducción de apenas entre el 0.7 y el 0.8%. Realmente es muy bajo. Podrían atreverse a decir que la clorhexidina no tiene capacidad de inactivar estos virus. Comparado, por ejemplo, con el etanol,
con concentraciones por encima del 70%, cuya capacidad de reproducción viral es mayor al 3.9, que es 5 o inclusive veces más que lo que daría la clorexidina. Otras sustancias con capacidad de inactivar el virus es el hipoclorito de sodio con un muy buen logaritmo, y la iodopovidona con un logaritmo que en casi todas sus concentraciones tiene la capacidad, con un logaritmo por encima de 4, de inactivar el virus. Mensaje importante: este estudio nos dice que la clorexidina no tiene la capacidad de hacer la inactivación. Esto es relevante, pues porque todas las medidas que realmente queremos tomar, las queremos hacer para que no nos pase como le pasó a esta funcionaria, en la cual estaba haciendo unas recomendaciones para no tocarse la cara y bajar la transmisión. Ya lo voy a decir, profe. Estas son las recomendaciones para equipos de protección personal que nos recomienda la guía colombiana, y para los procedimientos quirúrgicos nos dicen ellos que deberíamos tener todos esos dispositivos. Ellos dicen que a pesar de que nosotros, por ejemplo, no estemos en el momento de la intubación, que tiene alto riesgo de aerosoles, incluso estando el paciente intubado, el riesgo es desconocido y no se debería asumir, y ellos recomiendan que para todo procedimiento quirúrgico debemos tener una máscara N95, además del visor, la careta, las monogafas, la bata, el vestido quirúrgico por debajo, los guantes estériles, el gorro y finalmente las polainas. Esta guía de la NHS, que les va a dar algunos tips ya para ir terminando, y nos dice esta intensivista que los cirujanos, los urólogos y los ortopedistas solo somos médicos que de repente formamos parte de este tsunami que nos ha abrumado. Ellos nos dicen que dentro del manejo hospitalario es muy importante el apoyo entre operadores, no solamente desde el punto de vista operativo, sino psicológico, porque se ha visto el desgaste que ha generado esta patología. Las conferencias online, muy importante para darle espacio a la academia y hablar cómo está el tema y la logística en el hospital donde estemos laborando. Iniciar o tramitar la rehabilitación electiva en la medida lo posible, hacerlo por telemedicina, y tener claro en el contacto con el anestesiólogo cuáles son los contactos o las maniobras que va a realizar el anestesiólogo que tienen mayor riesgo de generar aerosoles para ustedes dentro del quirófano. Dentro del manejo operativo, ellos dicen que se deberían valorar las posibilidades de un manejo no quirúrgico. Recomiendan la atención no quirúrgica, pues esto va a disminuir la carga hospitalaria, y la operativa, en la medida de lo posible, proteger al individuo, y dicen que aquel operario que no sea realmente indispensable en un momento de contingencia no debería estar en el hospital, y somos responsables todos de liberar camas para los casos más urgentes. Dentro de los aportes diarios, ellos hablan que es nuestra responsabilidad admitir o hacer admisiones innecesarias de pacientes que no sean en una condición sine qua non, que van a estar hospitalizados, pues esto va a permitir mayor camas libres para los casos pues más urgentes. El primer contacto lo recomiendan que los cirujanos ortopédicos hagan una contribución importante depurando o haciendo una limpieza de los servicios de urgencias de los casos que no son realmente urgentes, hacer un triaje al frente de la puerta. Ellos lo recomiendan para el personal que hace triaje, y lo dicen que si uno ve realmente que el paciente tenga una lesión que sea visible, pues no habría necesidad de hacer un contacto directo, sino de una vez triaje y mandarlo para el sitio de urgencias sin que entre al consultorio de triaje. Continuar eso sí con los equipos de trauma, evitar las asistencias improductivas al hospital, y considere cuando sea apropiado el uso de férulas más que de yesos circulares. Esto con el fin que el mismo paciente se pueda retirar su inmovilización y evitar que el paciente permanezca por largo tiempo con yesos circulares. Y recomiendan además limitar el uso del tomógrafo y hacerlo solamente cuando sea estrictamente necesario. Nos vaya a cambiar una conducta, pues la mayoría de los casos, la contingencia, el tomógrafo va a ser utilizado para los pacientes con COVID-19. Para terminar, estas recomendaciones cuando se enfrenten ustedes ante una parada cardíaca de un paciente con sospecha de COVID-19. Importante, no vayan a hacer ventilación bolsa máscara, pues le genera alto riesgo
para ustedes de generar aerosoles. Nunca vayan a iniciar una reanimación si los equipos básicos de seguridad, pues está escrito que la seguridad es primero de ustedes que la reanimación. El acceso de la vía aérea debe ser llevado por el personal que se considere vaya a generar un mejor intento, que en muchos casos puede ser ustedes, pues va a ser el personal más entrenado de ese sitio. Hacer una asignación previa de roles y recomienda siempre hacer simulación, pues es una situación de estrés que tiene algunas diferencias con respecto a la reanimación a la que muchos nos hemos enfrentado diariamente. Mis 3 conclusiones después de esta revisión es que el COVID-19 es una patología que compete a los médicos de cualquier especialidad. Pues estamos viviendo una pandemia y realmente debemos ser conscientes de eso. Es responsabilidad de todos generar atención segura, amorosa y de calidad. El SARS-CoV-2 no discrimina ni a tu familia ni a la mía. Y ahora es tiempo de elaborar aquello que se ha vuelto una rutina, un beso, un abrazo, un saludo o una sonrisa. Las cosas malas siempre nos hacen abrir los ojos de aquello que en el afán de la vida nos hace dejar en el olvido. Este también es un homenaje para aquellos más de 60 médicos y personal de la salud que a través del contacto diario con el paciente nos han dejado y desde el cielo nos acompañan realizando sus labores, han fallecido y han dejado sus familias, que pueden ser las suyas o pueden ser las mías. Es un homenaje también para ellos. Muchas gracias.